Matt Murdock, conocido como un abogado que lucha contra la justicia por de día y por las noches, es Daredevil. Por eso, hoy conocerás la gran mitología del hombre sin miedo. Cegado por un desecho radiactivo, la ausencia de sus sentidos y la pérdida de su padre es intrínseco en el desarrollo de Matt Murdock. En honor a su padre, combate el crimen en Nueva York, mientras Foggy y Matt empiezan su carrera de abogados, y Karen Page como su secretaria. Estos últimos empiezan a caer en la red de amor, de un hombre amarillo sin propósito a un diablo rojo convertido en héroe. Es conformado por su pasado y sus relaciones. El nombre Daredevil viene de Matt conquistando su miedo y tomando el control de su destino, balanceándose entre los edificios con su color amarillo, el amarillo presentando el origen de la luz, el primer día, el emblema de la fe, un hombre que ha perdido mucho, pero aún puede ver la luz al final del túnel. Karen es la primera persona que le llama el hombre sin miedo, de su color amarillo en honor a su padre, al color rojo inspirado en Karen. Un origen con diferentes formas del amor, la de su padre y su voluntad de seguir adelante a pesar de la pérdida, la de Karen para ver más allá de un solo propósito, un hombre ciego que ahora puede ver. El legado de su padre vive en Matt, el honor de Daredevil vive en Matt, el amor de Karen vive dentro de Matt. Esta es la esencia de Daredevil y su origen. Foggy. Foggy Nelson apareció por primera vez en el número 1 de Daredevil. Foggy fue compañero de Matt en la universidad. Ambos eventualmente serían amigos y abrirían su propio bufete. Más tarde, una joven Karen Page llegaría a la vida de ambos, y Matt logró enamorarla, al contrario que Foggy, que no logró nada con ella. Cuando Foggy empezó a ver comportamientos raros en Matt y que llegaba lastimado muchas veces al bufete, Matt, para despistarlo, inventó un hermano falso, Mike. Sí, todo demasiado fumado. Le pasarían cosas como casarse y luego estar a un paso del divorcio. Karen Page. Foggy y Matt contratan a Karen como secretaria, y ella empieza a tener un amorío con Matt, y una pequeña carrera como actriz. Su etapa más oscura fue cuando empezó su adicción a la heroína, causando que venda la identidad de Matt por dinero. Electra. Electra nació en una isla griega, siendo su madre que muere después de que ella nace. Cuando es adulta, ella y Matt empiezan a salir. Matt intentaría rescatar a Electra y a su padre de un secuestro, sin embargo, este sería baleado. Años después se convertiría en una asesina a sueldo. Murió y revivió, aparte que trabajó con S.H.I.E.L.D. Ella, por así decirlo, es el amor definitivo de Matt Murdock, y claramente es uno de los mejores personajes que ha tenido esta historia. Villanos de cómics. Con este tema en mente, ¿en quién piensas? ¿En el Joker? ¿En Doctor Doom? Quizá en Spider-Man o en Batman, como superhéroes que tienen una amplia galería de villanos por escoger. Pero lo cierto es que cualquier personaje que haya durado el suficiente tiempo en las páginas de los cómics tiene una amplia selección. Y Daredevil acaba de cumplir su lanzamiento número 600. Eso no es cualquier cosa, 600 números abarcan muchísimas historias, muchísimos arcos y muchísimos años, y por supuesto, muchos villanos, de los cuales la mayoría me parece que están bastante infravalorados. Es muy conocido por compartir villanos, como por ejemplo cuando Cobra y Mr. Hyde se unieron para hacer vandalismos, también combatieron a Thor durante un tiempo y se enfrentaron a Daredevil. Y otros casos como Tombstone o el Escarabajo, villanos que se llegaron a enfrentar a Spider-Man en momentos y también contra Daredevil. Y el caso que creo es el más conocido e importante, el caso del Kingpin, que nació como villano de Spider-Man y se mantuvo así por muchos años, actualmente aún se mantiene, pero se llegó a enfrentar a Daredevil no una o dos veces, sino en múltiples ocasiones.
Y considero que el Kingpin ya es un villano bastante arraigado también a Daredevil, bastante principal. Pero el Kingpin llegó a darle problemas al Diablo de Hell's Kitchen muchísimo tiempo después de su primera aparición. Así que considero apropiado remontarnos unos años antes para hablar de este tema más a fondo. En el número 1 de Daredevil de 1964, del cual por lo menos tengo una reimpresión en este tomo de Stanley Visionaries bastante bonito, se cuenta de manera rápida el origen de Matt Murdock y te presentan a Matt, a Foggy, a Karen, y básicamente el primer villano al que enfrenta Daredevil es el Fixer. No tiene mucho en especial, es un arreglador, apostador de la ciudad de Nueva York, el cual arregló la pelea que a Jack Murdock le costó la vida ganar. Así que esa es la razón por la cual Daredevil lo busca para llevarlo ante la justicia. Luego de un enfrentamiento con Electro, villano de Spider-Man, bastante conocido también por enfrentar a Daredevil, llegó Leland Owlsley, más conocido como The Owl, el búho, que básicamente su habilidad es parecer un búho y ser un estafador y gángster de Wall Street. Él también tiene un arnés que le permite planear por los aires, y en algún momento, en alguna historia, se mencionó que se inyectaba una especie de suero para obtener esa habilidad, lo cual le estaba costando su capacidad para caminar, algo que, bueno, uno de los típicos casos de que guionista a guionista, pues lógicamente no se ponen de acuerdo, pues han pasado 20 guionistas entre ellos dos. Después llegó Zebediah Kilgrave, más conocido como The Purple Man, el hombre púrpura, quien también tuvo su adaptación en Netflix, así como Melvin Potter y Leland Owlsley. Básicamente su poder es una especie de control mental que debido a una feromona puede convencer a las personas de hacer lo que él diga. Y Daredevil se da cuenta de esto y le asusta al principio debido a que sabe que no es una simple hipnosis, ya que la hipnosis es una cuestión visual y él, aún en su condición de ciego, puede sentir su poder. Bueno, me gustaría mencionar a uno de mis favoritos personales. Se trata nada más y nada menos que Stealthman, que espero que algún día Hasbro adapte a una Marvel Legends. Básicamente es un sujeto con una armadura, la cual le otorga protección, además de que las piernas de la armadura se pueden expandir metros y metros. Por esta razón se le llamó el zancudo en varias regiones. Y es un villano que debutó contra Daredevil y llegó a enfrentarse a Iron Man también. Y realmente es un personaje que, no sé, me convence mucho visualmente, y bueno, conceptualmente es algo ridículo por la situación de los 60s en los cómics, pero es bastante interesante. Un villano bastante conocido y a la vez no es el gladiador Melvin Potter, que gracias a su versión de Netflix llegó a ojos de muchos, pero no termina de ser un villano como tal en esa serie, y en los cómics vaya que sí. Originalmente él debutó ya que Foggy Nelson una vez le contó a Karen Page que él era Daredevil para impresionarla, y pues fue a comprarle un traje de Daredevil a Melvin Potter a su tienda de disfraces, y se armó un embrollo bastante feo. Foggy estuvo a punto de morir, pero ahí conocimos a este villano bastante icónico. Así me podría seguir toda la noche. Tenemos al Deathhead, a Deathstalker, a Mr. Fear. ¿Ustedes recuerdan al Bufón? El Bufón fue algo así como un intento de Joker para Daredevil, me imagino, pero bastante light. Aún así llegó a causarle muchísimos problemas tanto a Matt como a Daredevil, y realmente una vez fingió su propia muerte para inculpar a Daredevil y así destruir su reputación. Y de hecho, con un plan muy rebuscado, logró arruinar la reelección de Franklin Nelson como fiscal de distrito, que fue algo bastante sonoro. Fue ahí cuando entró Blake Tower a ese cargo. Si me preguntas a mí o a cualquier fan de Daredevil cuál es el archienemigo por excelencia de Daredevil, muy seguramente te van a responder que es Bullseye. Este villano apareció por primera vez en el número 131 de la serie del volumen 1 de Daredevil, y básicamente comienza como un asesino el cual amenaza a varios multimillonarios con asesinarlos si no pagan una cuota de pues bastantes cientos de miles de dólares. Y realmente es muy eficaz, muy efectivo, y lo demuestra. De hecho es capaz de hacerle daño a Matt con simplemente un avión de papel. Eso es algo muy característico que luego se volvió un meme, y realmente esa es su habilidad. Cualquier cosa en su mano puede ser un arma letal. Esta pluma, por ejemplo, que es con la que escribo mis guiones, él te puede asesinar si te la lanza.
Es una habilidad bastante original, me parece. Creo que es bastante interesante. Y bueno, Daredevil se convirtió en su archirrival, puesto que fue uno de los primeros en poder hacerle frente realmente y en poder esquivarles sus tiros certeros. Y bueno, eso es todo por mi parte. Espero que a pesar de haber dejado fuera a muchísimos personajes más, les haya gustado esta pequeña recopilación y repaso de algunos de los villanos de Daredevil más representativos. Y por supuesto, continúen con este especial. Nos estamos viendo. Hasta la vista. El hombre sin miedo. Matt Murdock, o también conocido como Daredevil. Gente, para mí este personaje durante mucho tiempo lo fue todo. Este fue el personaje que me acompañó, me inspiró durante toda mi etapa en YouTube. Por eso, desde el primer día en el cual DM me dijo, oye, te quiero en este proyecto, yo dije, sí, lo quiero y quiero estar, porque Daredevil para mí significa muchísimo. Es el ver a una persona normal que ha tenido sus dificultades para salir adelante y ser uno de los abogados más prestigiosos de toda la ciudad de Nueva York. Pero no solo eso, sino el ser un héroe de calle, a finalmente ser un héroe reconocido ya no solo en el mundo de los cómics, sino que al día de hoy, gracias a las series de Netflix y todo esto, es un héroe que lo conoce todo el mundo. Toda la cultura pop ya conoce a Daredevil. Y esto es impresionante. Pero bueno, no me quiero enrollar. El día de hoy quiero hablaros yo de la que es para mí mi etapa favorita, que es la etapa de Marvel Knights, ¿vale? Marvel Knights en general, pero yo quiero hablar de cuando toda esta línea estaba liderada por Brian Michael Bendis y el dibujo de Malev, que es increíble, porque Brian Michael Bendis logra algo espectacular, que es traernos a Daredevil, al héroe, con increíbles escenas de acción, increíble trama, súper profunda, súper buscada, con giros que no te los esperas. O sea, es impresionante el trabajo que hace Brian Michael Bendis. El dibujo de Malev acompaña, pero acompaña espectacular, porque incluso en los tomos que yo tengo, al menos al final en las páginas extras, te sale más o menos cómo es el guión que hizo Brian Michael Bendis, y vemos cómo los dos concuerdan en crear las escenas. Es decir, hay momentos en los cómics de esta etapa que no sale en texto ninguno, simplemente sale diferentes viñetas que parecen fotogramas de un vídeo, de un clip, y vemos cómo los dos estaban dirigiendo esa escena. En plan, hacemos como que una cámara está aquí y esa cámara está enfocando a tal sitio, y luego cambia esto a esto, mientras tanto Daredevil está haciendo esto. Entonces vemos el trabajo en esta etapa, que es genial. Al menos en la parte del héroe es espectacular, pero le añadimos el plus de que Brian Michael Bendis en esta etapa dijo, vamos a hacer también de Matt Murdock lo que es, un abogado. Vemos Matt Murdock abogado impresionante. Para que veáis el nivel de esta etapa, la mayoría de veces, la mayoría de historias que suceden en la etapa de Marvel Knights de Brian Michael Bendis vienen por un juicio. Entonces vemos a Daredevil junto con Foggy y sus compañeros básicamente durante el juicio, y mientras van pasando los días, él obviamente se pone modo inspector siendo Daredevil y todo esto, pero sobre todo vemos el juicio. Todas las tramas empiezan en un juicio y acaban en un juicio, y vemos a un Matt Murdock soberbio. Vemos también el lenguaje que utiliza Bendis, que es un lenguaje súper académico, que tiene todo que ver relacionado con los abogados. O sea, llega un punto en el que yo no sé si estaba leyendo a Daredevil o estaba leyendo un cómic de Suits, ¿vale? Para la gente que no sepa qué es Suits, es una serie de abogados muy famosa. Entonces no sabía hasta qué punto estaba leyendo, pero lo estaba disfrutando, porque leo un número en el cual está, o sea, es puro texto, en el cual están debatiendo, están discutiendo en el juicio, y luego al siguiente número vemos a Daredevil saliendo a la calle por la noche, investigando aún ese juicio que ha pasado para tener todas las pruebas y todo esto. Y eso es impresionante, y eso es lo que logra Brian Michael Bendis y Malev en esta etapa. Y sobre todo con lo que más me quedo y lo que me inspira a mí es que Brian Michael Bendis en esta historia nos trae
ese emparejamiento que hay entre Matt Murdock y Daredevil, el hecho de que la gente más o menos intuya o sepa cuál es la identidad de uno y del otro. Entonces todo esto lleva a Daredevil a caer en lo más profundo y también lo lleva a la cima más alta, porque demuestra de que puede ser ambos y que por más que la gente lo sepa, por así decirlo, él va a seguir siendo Daredevil, va a seguir haciendo lo que siempre hacía, que era impartir justicia, ya sea de los métodos legales como de los métodos ilegales, o al menos de tratar de llevar a esas personas ante la justicia. Y entonces por eso para mí esta etapa de Daredevil es espectacular, y por eso yo creo que hasta el día de hoy se sigue ganando esa frase de el hombre sin miedo. Muy merecida. Daredevil tiene muchos significados, como el hombre sin miedo o el demonio de Hell's Kitchen. La gente hoy en día lo puede tomar como un protector o como un vigilante, pero en realidad es un justiciero de día y de noche. De día él podrá aceptar la realidad sobre las leyes, pero a la noche la desafía, se apropia de ellas, toma el control aplicándoselo hacia los criminales. Daredevil es el hombre al que está justo en el momento de un secuestro o un asesinato, donde la mentira no es debilidad para él. Un hombre que la gente lo podrá tomar como discapacitado por la vista, pero justamente eso es lo menos que lo va a detener. Utiliza su ira cruda, se permite enojarse con la oscuridad hasta llegar a un punto extremo. Daredevil llegó a perder la esperanza y la fe, pero que al final encuentra de vuelta su camino hacia la luz. Pudo haber llegado un momento en el que él murió, pero donde más se lo necesitó es cuando él... En la etapa de Frank Miller hay una citación en la que dice: que sepan los matores, los que emplean armas, navajas y los que emplean dinero, que sepan que tienen un nuevo enemigo, y ese enemigo es Daredevil.